Es muy reconfortante este reencuentro con Renato Perti. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto, Daniel. Bueno, un muchas placer y gracias. una alegría estar contigo. Bueno, igualmente para nosotros, hace mucho tiempo no nos veíamos. Es cierto. Siempre con ese desvelo por la educación. El sociólogo Renato Perti hace muchos años que está en la investigación educativa, de hecho es magíster en esta área, pero además ahora coordinador del programa de fortalecimiento de capacidades curriculares y de diálogo político de la Oficina Internacional de Educación de UNESCO. Un título largo para un concepto breve. A ver. Sí, en verdad, la UNESCO trabaja, como tú sabes, en los temas educativos, y uno de los temas educativos fundamentales que trabajamos a escala mundial es el tema curricular. Es decir, lo que está claro en el mundo, tú lo puedes ver en países de Europa, pero también en países de África, de Asia, países árabes, de América Latina, es que las buenas propuestas educativas, las propuestas educativas que llegan al aula, como hemos hablado alguna vez, Daniel, son aquellas en que están basadas en buenas propuestas curriculares, en tener claro qué educar y cómo hacerlo. Entonces la UNESCO intenta apoyar a los países a través de programas de formación. Por ejemplo, la semana entrante comenzamos en Uruguay la 4ª edición de un programa de formación en currículo para toda América Latina y el Caribe, que lo hacemos en coordinación entre la Universidad Católica y la UNESCO. Son cosas que a veces no se saben, ¿no? Claro, sí, pero Uruguay se está convirtiendo en un centro de formación regional en temas curriculares. Por ejemplo, la semana que viene vienen 13 colegas haitianos del Ministerio de Educación de Haití para formarse en currículum, porque nosotros desde la UNESCO vamos a apoyar su proceso de reforma curricular. Entonces, esas cosas que a veces no se conocen, bueno, la UNESCO ha elegido el Uruguay para ser un centro de formación regional en currículum. O sea, quedan ocultas por la coyuntura muchas veces. Quedan ocultas por las coyunturas y no por la mirada de largo aliento. Claro. Es decir, entonces, lo que uno observa muchas veces en el debate educativo, Daniel, y tú que has sido un paladín en cuanto a llevar el tema a la opinión pública, en agendarlo, es que muchas veces discutimos sobre condiciones para enseñar y no discutimos sobre qué enseñar. Ejemplo, es cierto que por supuesto hay que seguir mejorando las condiciones de infraestructura, las condiciones de equipamiento, ni qué decir, los salarios, tú lo hablabas ayer con el profesor Pastrana, pero también es necesario preguntarse qué quiere educar, porque si uno no tiene claro en qué quiere educar, el resto no hace la diferencia. Es decir, si tú definís un modelo de escuela distinto, tenés que hacer una construcción diferente, un equipamiento diferente, o tenés que formar a los docentes de otra forma. Entonces yo creo que el Uruguay lo que necesita hoy día es repensar la educación, es repensar los modelos educativos. La escuela primaria, que fue, como tú sabes, y viniendo del interior, de Tacuarembó, donde hubo experiencias muy interesantes, y hay de escuelas rurales, la escuela rural y la escuela en Uruguay en general, que ha sido un factor fundamental de integración sociocultural en el siglo XX, hoy la escuela tiene que ser reinventada. Entonces, ¿qué hacen los países hoy día? Ya no hablan de la escuela primaria de 6 años. Lo que se habla hoy día es de la escuela básica de 10 años, que es una escuela que incorpora el nivel de educación inicial, lo que históricamente nosotros denominamos la educación primaria, y lo que hoy es el ciclo básico. ¿Por qué? Porque en esa misma escuela los niños comparten con los profesores y los docentes un espacio de formación común, hay coherencia, consistencia, coordinación y colaboración entre maestros y profesores, hay sistemas de evaluación comunes, porque tú sabes muy bien, Daniel, que uno de los dramas del Uruguay, del abandono, es que como se enseña en secundaria y como se evalúa en secundaria es muy distinto como se hace en primaria. Claro. Y quien paga los platos rotos de todo esto es el joven. Entonces, repensar la escuela, repensar los liceos y las escuelas técnicas. Hoy, por ejemplo, quizás haya que hablar de educación de jóvenes, porque hoy un joven, como tú bien sabes, tiene que tener formación en el área técnica y en la formación de la educación general, pero no separadas, sino integradas. Claro. Renato, sí, creo que hay dificultades allí con los puentes entonces, ¿no? Claro, esas conexiones exactamente. Que definitivamente desde hace bastante tiempo ya han evidenciado cierta patología además. Ahora, desde aquella escuela artiguista, digamos, de 1815 a la actual, uno siempre supone que las escuelas son la sociedad que queremos, o allí empieza la matriz de esa sociedad que queremos. ¿Acaso la educación corresponde con el país que tenemos? Por decirlo en términos mucho más prácticos, muchas veces se dice cada país tiene la educación que merece. Claro, tú has colocado el tema central. Lo que sucede es que yo creo que en esto hay que pensar en un acuerdo educativo para 20, 25 años. Y si el sistema político no agenda este tema de una manera sustentable y profunda, no tenemos por venir como sociedad. Y este no es un tema de unos y de otros, no es de culparse unos a otros o reprocharse unos a otros. La pregunta que hemos relegado es la pregunta que tú acabas de hacer.
Lo que no hemos discutido desde la política, desde la educación, desde la sociedad civil y desde la ciudadanía, ¿qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad? Entonces, porque discutir educación no es discutir ladrillos solamente. Discutir educación no es discutir solamente salario. Discutir educación no es solamente discutir poner computadoras en los centros educativos. Discutir educación es tener muy claro qué tipo de educación requerimos para que el Uruguay tenga un desarrollo inclusivo, sustentable, armónico, cohesivo, integrador. O sea, se discute más sobre condiciones para educar que sobre educar. Entonces, por ejemplo, hoy muchos países están, para darte un ejemplo concreto, para que la gente lo vea, hay varios países que están discutiendo cómo introducir cambio climático en el currículum desde el nivel primario. Muchos países están discutiendo cómo hacen un modelo de cohabitación de lenguas, inglés, español o otras lenguas desde el nivel inicial. Varios países están poniendo el énfasis en cómo incorporar el arte, el deporte, la recreación en el currículum de manera más sostenida. Porque se sabe, Daniel, que una buena propuesta curricular es aquella que expone al joven, al niño, a diversidad de experiencias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Es tan importante enseñar lengua y matemáticas como arte, música, deporte, recreación. Más, está comprobado que la música, por ejemplo, es un factor poderosísimo de incentivo del desempeño en las matemáticas. Entonces, no es que tenemos que hacer un currículum compartimentado, separado, en disciplina. No, tenemos que poner el énfasis en las competencias de vida que los niños y los jóvenes tienen que enfrentar, porque los niños no enfrentan, los jóvenes después cuando son adultos, no enfrentan los problemas de la biología o de la física o de la química, enfrentan las situaciones de la vida, donde tienen que saber integrar conocimientos de física, biología y química, pero también tienen que saber responder a situaciones de vida. ¿Y qué papel cumplen los liderazgos? Y apunto específicamente al sistema político. De hecho, hubo un acuerdo, sí, una fotografía. Correcto. Y ahora, el oficialismo, de hecho me han mandado un interesante documento el director de Educación, señala que de los 6 puntos acordados, hay 3 que están cumplidos y 3 restantes en vías de ser cumplidos. La oposición dice que no, que nada de esto ha sucedido. Allí, en esa fragmentación que hay en el sistema político, ¿cuánto estamos perdiendo? ¿Falta liderazgo? Yo creo que falta... Mira, a ver, vamos a tratar de recuperar brevemente cuáles son las condiciones fundamentales para que los procesos de reforma educativa sean exitosos. Y si uno ve el mundo, y justamente la UNESCO te ha permitido la oportunidad de ver cosas distintas. Primero, liderazgo político. No hay reformas educativas sin liderazgo político. Liderazgo político significa tener clara una visión política, una visión de la educación y un rutero. Eso que decíamos hoy de la educación que queremos para la sociedad. La educación, los acuerdos educativos sustentables no es sobre cuántos liceos vamos a construir o sobre cuántas escuelas vamos a hacer. Los acuerdos educativos sustentables es sobre los contenidos que vamos a educar. Y ahí hay una discusión que no es solamente el sistema educativo. Por eso hoy decimos que cuando uno discute propuestas curriculares, las tiene que discutir involucrando a la sociedad civil, la ciudadanía y el sistema político. Primer punto, liderazgo político. Segundo elemento fundamental, masa crítica para hacer los cambios. Es decir, masa crítica significa gente equipada, formada, ayornada, con mentalidad abierta para gestar esos cambios educativos. Hoy lo que tiene el Uruguay es que esa masa crítica la tiene dispersa, no está integrada. Masa crítica, por ejemplo, es el docente que tendrá que integrarse. El inspector, el supervisor, el director de un centro educativo, el investigador, el especialista curricular, etc. Tercer elemento es tener 2 o 3 focos, 2 o 3 prioridades. No se puede priorizar todo a la vez. Es decir, ¿cuáles son las prioridades del país? El país tiene un problema de exclusión muy fuerte, tú sabes muy bien. Excluimos porque no damos oportunidades reales de aprender a los niños y a los jóvenes. Entonces, lo que tenemos que poner el énfasis, bueno, ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales que el país tiene que encarar? Yo creo, un nuevo modelo de escuela, un nuevo modelo de educación de jóvenes, una formación docente que se acompase a estos nuevos modelos educativos y darle después libertad y flexibilidad a los centros educativos para que desarrollen su traje a medida. Renato, bueno, lo del traje a medida me interesa. Traje a medida o vestido a medida, como se le quiera denominar. Claro. Ahora, ¿se pierde mucha energía en la discusión del porcentaje del producto que debería ser destinado a la educación? Yo creo que, a ver, que un país aumente la inversión en educación es una buena noticia. Creo que nadie puede negar eso. Hoy estamos en un nivel histórico. Histórico, sin duda, digo, ha habido un mejoramiento. Yo creo que acá acá no cuestionamos o no se cuestiona el ritmo de crecimiento de la inversión en el gasto educativo. Acá lo que creo que está en cuestión es que no hemos tenido las herramientas ni las propuestas para compasar ese crecimiento. Lo ha dicho muy bien, creo, el vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, cuando varias veces ha dicho, bueno, Uruguay tiene un desfasaje entre el crecimiento de la inversión
y los resultados. Y bueno, ese desfasaje es producto de nuestra debilidad educativa. ¿El pago por resultados? Claro, el pago por resultados. El Uruguay tiene debilidad en la propuesta educativa. El Uruguay tiene la buena noticia de que la tendencia es a mejorar la inversión y el gasto en educación. Los resultados nos muestran un panorama muy preocupante. ¿Qué nos está faltando? Bueno, nos está faltando poner el énfasis en un discurso educativo de cambio. Y eso es lo que creo que nosotros no hemos hecho porque hemos, de alguna manera, el sistema político, la educación, sus autoridades, sus representantes, han preferido discutir sobre las condiciones y han relegado la discusión sobre el contenido. Bueno, hablabas de un traje a medida para cada alumno. Personalizar la educación. Personalizar la educación. Y uno imagina realmente, ¿no? Un profesor dedicando su tiempo a un alumno o dedicándole el tiempo que necesita cada uno de los alumnos de su grupo. La verdad, a veces queda la percepción, lamentablemente pesimista, de que es más fácil secar el mar con un lampazo. Me parece. Es una buena... A ver, otro tema que está en cuestionable, o sea, otra tendencia clara en el mundo hoy. Personalizar la educación. Sí. ¿Qué significa personalizar? Pero hay ejemplos que hay ejemplos citarse concretos en los países nórdicos en Europa, Inglaterra, China. Podríamos mostrar otros ejemplos más. Es decir, están buscando darle a cada alumno una oportunidad real de aprender. ¿Qué significa eso? Significa que el maestro y el docente sabe que cada niño aprende de manera distinta. Se rompe el modelo que tú decías, homogeneizante masivo. No se puede educar a todos de la misma manera. Entonces, eso significa que aprovechar los avances de la neurociencia, de la psicología cognitiva, que nos están diciendo cómo cada niño aprende diferente, cómo cada niño utiliza la memoria de manera distinta, cómo cada niño puede ser motivado de formas diferentes. Entonces, el rol del docente hoy día es ser un motivador, un generador de experiencia de aprendizaje para que los niños aprendan. Entonces, eso significa que el docente tiene que ser apoyado, cosa que generalmente no lo es en el centro educativo, fortalecido en sus razonamientos y sus esquemas metodológicos para atender la diversidad. Porque hoy lo que caracteriza el aula hoy día es la diversidad cultural, social e individual. Históricamente, yo veía ayer que había un titular en un diario que tú leías en el informativo, que hablaba de la educación inclusiva y especial. Hoy, el desafío no es que algunos son especiales por sus condiciones en términos de dificultades de motrices o dificultades, no, que todos somos especiales porque todos aprendemos de maneras distintas y todos necesitamos ser apoyados. Entonces, el aula hoy cambió, no es el aula masiva. Por ejemplo, la personalización de la educación, Daniel, tiene cosas concretas. Trabajo en pequeños grupos, trabajo en base a proyectos, profesores que trabajan, que los propios alumnos son tutores de los otros. Es decir, el mejor tutor de un alumno es el otro alumno. Claro. Entonces, es un cambio radical en la manera de enseñar. ¿Cómo se instala allí, en todo este concepto que estás manejando, lo que representa el pase social, el denominado pase social, o sea, correcto, no dejar a gente al margen, excluida? Y tú has cuestionado además la repetición como herramienta pedagógica. Sí. Bueno, porque, a ver, veamos en contexto con la gente. Nadie puede negar que el Uruguay ha mejorado en condiciones socioeconómicas en las últimas décadas. La evidencia lo indica. Ahora, los indicadores educativos no han mejorado acompasado con esa situación socioeconómica mejorada. Quiere decir que no necesariamente la repetición, y yo permíteme que hable de la expulsión y no de la deserción, porque yo creo que los sistemas educativos expulsan más que los alumnos desertan, no es resultado únicamente de las condiciones socioeconómicas, Daniel. Lo que muestra la repetición es la incapacidad del sistema educativo en sus diferentes niveles de darle a cada niño una oportunidad real de aprender. ¿Qué es lo que caracteriza a un buen sistema educativo en el mundo, Daniel? Es que cada niño es tangible, es visible. Y ese niño visible se le da una oportunidad de aprender. Es muy fuerte, Daniel, exigir sin dar oportunidades de aprender. ¿Cómo tú vas a exigir, entre comillas, porque además exigís muchas veces contenidos absolutamente irrelevantes para la sociedad y para la cultura y la vida de esos jóvenes? Tú exigís cosas que no les das oportunidad de aprender. Es muy injusto y es muy discriminatorio. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos, y el nuestro en particular, ha sido extremadamente endógeno. Ha partido de sus necesidades, ha partido de sus preocupaciones y ha marginado, y ha ocultado, y ha minimizado
la cultura de los jóvenes y de los niños. Y eso yo creo que son los problemas. Tú ves que muchas veces hablan de los conflictos en educación. ¿Cuánto se habla de cómo es el joven hoy día? ¿Cuánto se habla de sus necesidades? ¿Cuánto se habla de sus proyectos? ¿O cuánto se habla del cambio en el paradigma de la relación entre el docente y el alumno? Bueno, China, por ejemplo. Para darte un ejemplo, China. China históricamente es un país donde el docente es una figura reverencial, muy de poder. ¿Reverencial que no autoritaria o sí? Autoritaria. Ajá. ¿Qué ha hecho China? China quiere romper con esa relación y quiere hacer una relación mucho más democrática entre el docente, China estamos hablando, Sí, Daniel, sí. entre el docente y el alumno. Entonces hablan, es interesante el concepto de partenariado. Entre alumnos y docentes. Aprendiendo juntos. Aprendiendo casi. juntos. Entonces, ¿qué hacen los chinos para eso? Le dan al centro educativo, tú hablabas hace un rato de la autonomía, del traje a medida de los centros, le dan al centro capacidad para que determine una parte del currículum. Y le dan posibilidades para que el centro educativo desarrolle con los alumnos otras cosas que los motiven. Entonces, hay un cambio fundamental en la relación, es decir, se rompe esa relación autoritaria, esa autoridad reverencial, y para ambas, si tú ves los indicadores de China, China tiene hoy universalizado la educación básica, va a universalizar la educación media, están haciendo un esfuerzo muy fuerte en la educación inicial. ¿Y todo eso por qué? ¿Por qué, Daniel? Porque hay tres cosas que combinan bien. Liderazgo político, voluntad política, más allá de los regímenes políticos que también serían cuestión de discusión. Liderazgo político, voluntad política, masa crítica e ideas. Nosotros hemos tenido vaivenes en el liderazgo político, tenemos a la masa crítica dispersa y no tenemos las ideas. Entonces, o no tenemos las ideas juntas. Lo que yo creo que hay son intentos de colocar la agenda educativa, pero no hay construcción todavía de una agenda. Bueno, ¿y cuál es el camino o seguramente las vías para tratar de avanzar en esto? El decano de Ciencias Económicas, Rodrigo Arín, creo que había dicho... en una entrevista del Observador. Exactamente, en El Observador. Pero quiero tomar exactamente cuál fue el concepto. Dice, se necesitan 20 años de presupuesto creciente para revertir resultados educativos. Yo le agregaría a Rodrigo, con él hemos compartido varias mesas y coincidimos en los aspectos centrales. Necesitamos 20 años de ideas educativas sustentadas en presupuestos necesarios. Ahora, desde mi ignorancia, ¿no es mucho tiempo, digamos, Renato, 20 años, de aquí a 20 años para más o menos acomodar esta situación? ¿Cuánto se pierde como país? Yo creo que, a ver, a la ciudadanía me parece que se le puede compartir es que necesitamos 20 años para construir, pero podemos ver resultados en el corto plazo. Claro, porque uno se pregunta, si yo soy gerente de una empresa privada y le digo a mi empleador, mire que para hacer una reforma de la empresa necesito 20 años. Es demasiado tiempo. Lo que pasa es que el problema es que lo que tú ves, Daniel, que después de 30 años, porque el 2015 vamos a tener 30 años de ensayos, digamos, importantes para cambiar la educación, pero sin resultados, como decimos hoy, es que lo que queda claro es que el sistema educativo no se puede cambiar por partes, se tiene que cambiar en su manera integral y holística, ni tampoco, y eso es importante, Daniel, se cambia el sistema por introducir innovaciones aisladas. Se cambia en su cuerpo central, en su génesis. Y para eso necesita tiempo. Ahora, yo creo que se pueden hacer cosas muy concretas. Por ejemplo, se podría, si el 2015 el Uruguay logra un acuerdo educativo sólido, profundo, lo refleja en el presupuesto, establece una serie de leyes que apuntalen a ese presupuesto educativo y a esa visión educativa, como decía Rodrigo, para 20 años, hay cosas que en el corto plazo se pueden ver. Por ejemplo, tú vienes de Tacuarembó, y muchas veces hemos hablado de la formidable experiencia de las escuelas rurales con séptimo, octavo y noveno, cercanos a la ciudad de Tacuarembó. Bueno, esas escuelas pueden ser escuelas básicas de 10, 12 años. Es decir, podemos transformar las escuelas de tiempo completo en escuelas básicas. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Bien, y en el corto plazo se pueden hacer siempre y cuando exista voluntad política y acuerdo político. ¿Y dónde están hoy los principales puntos de convergencia? La doctora Hanna Rodríguez Hertz consultaba a propósito de eso precisamente. O sea, ¿dónde están aquellos puntos de acuerdo que permitan, digamos, como proyectarnos en el futuro? Porque además, a veces uno tiene la memoria frágil. Hay un interesante artículo escrito por ti hace ya muchos años, La reforma educativa en Uruguay, y refiere a aquella reforma del año 1995. En aquel momento, de hecho, había como una base de consenso. Hasta los grupos de izquierda tenían interés en alentar. Y estamos casi a 20 años. Y la verdad, uno siente que aquello también puede haber fracasado, ¿o no? Eso pudo... A ver, en Uruguay, digo, ahí en ese periodo se instalaron una serie de ideas importantes que hasta hoy día permanecen en el discurso y algunas de ellas han sido recuperadas. Ejemplo,
las escuelas de tiempo completo, la necesidad de la universalización de la educación inicial, la formación docente y los centros regionales de formación docente. Ahora, ¿qué pasó muchas veces con eso? Y creo que tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos. Muchas veces falló. Yo creo que han habido dos o tres elementos que hay que darse cuenta. Uno es que muchas veces no hubo la voluntad política de continuar los cambios. También o sea, se partidizaba mucho el cambio. O quizá la gente que estuvo al frente de continuar esos procesos no eran las personas adecuadas para hacerlo. Hay un tema de masa crítica y hay un tema también de que a veces los partidos cambian y creen que vienen con a fundar cosas nuevas sin historia y cultura, ¿no? Entonces yo creo que el Uruguay vivió 30 años de vaivenes y me da la impresión que hoy día lo que queda claro es que tenemos que darle a la educación un espacio importante, significativo de construcción a 20 años. Pero eso no significa, Daniel, que no podamos en el corto plazo lograr determinados resultados. No significa que el Uruguay no pueda, en el presupuesto del 2015, establecer las bases para un nuevo modelo de escuela, establecer las bases para un nuevo modelo de educación de jóvenes, establecer las bases para tener un marco de referencia común a todos. Por ejemplo, ¿qué significa tener un marco curricular común? Idea que hemos venido hablando estos días. Caramba, significa que todos los docentes del país, desde el nivel inicial a la educación media superior, van a compartir un marco común de formación, de cómo encarar la enseñanza, de cómo evaluar a los estudiantes, y esas cosas se pueden hacer. Ahora, en un periodo de gobierno, ¿es posible un cambio que diríamos sería el más profundo, y es un cambio en el ánimo del docente, en la actitud, un docente que está descontento hoy? El docente hay que motivarlo, hay que meterlo en estos cambios. Yo creo que ¿Pasa por lo económico exclusivamente? Yo creo que no pasa solo por lo económico, porque en definitiva no necesariamente hay una relación lineal entre la inversión en educación y los resultados. No necesariamente los países que hoy tienen mejor educación son los que tienen mejores condiciones de salario. ¿Sí? No hay una relación lineal. Sí hay una relación de comprometerlos, de motivarlos, de incorporarlos de otra forma. Ahora, yo creo que el docente, y uno es docente y trabaja en la docencia, es que la docencia requiere estar alegre, requiere estar de buena onda, requiere ir y decir, yo voy a darle a cada niño una oportunidad real de aprender. Y con el bolsillo flaco. Con el bolsillo y con las condiciones económicas adecuadas para que no sea una preocupación. Ajá. Eso yo creo que sí. Yo digo, a ver, no estamos contraponiendo una cosa a otra. Lo que estamos diciendo es que el Uruguay no puede seguir pensando el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de equipamiento e infraestructura de los centros educativos olvidando de pensar en qué se quiere educar. Porque el drama es que podemos tener un presupuesto de 2.500 millones de dólares, pero si no sabemos qué queremos educar, vamos a tener un resultado. Porque lo que está acá en discusión es el paradigma educativo. Lo que acá se derrumbó es una manera de ver la educación, es una manera de entender el sistema educativo. Hay quienes todavía siguen changando en ese sistema educativo, pero la gente, la ciudadanía, el sistema político, los periodistas, los medios de comunicación, la sociedad civil se da cuenta que no va más. Entonces, el debate en Uruguay es el debate educativo. El debate del 2015 es el debate educativo, no hay otro. Es decir, porque si el Uruguay no logra reinventar la educación, no hay porvenir. Y eso implica entender la educación en 3 dimensiones. La educación es una política económica, es la mejor política económica. La educación es política social. Y la educación es política cultural, Daniel, porque la educación tiene que ser también la palanca para reinventar las relaciones de convivencia entre la gente. Bueno. Que hoy día están fisuradas y de alguna forma cuestionadas por todos los episodios que tú sabes muy bien que existen. Entonces, hay que recuperar la narrativa educativa, hay que tratar de que el docente se contagie de esa narrativa y encuentre respuesta individual y social. Y para eso, lo que queda claro, Daniel, no más de lo mismo, o no más diferente un poquito de lo mismo. Claro. Eso no funciona, es clara la evidencia, se puede ver el mundo, se pueden ver los países de diferentes lugares. Ningún país ha logrado cambiar el sistema educativo por partes. No hay gatopardismo. No hay. Bueno, acá hay aportes, como siempre, muy generosos de mucha gente. Y hay quienes se preguntan si, bueno, debe discutirse específicamente un modelo para extrapolarlo, un modelo exitoso en el exterior, o hay que hacer eso que decíamos, traje o vestido a medida. Hay que hacer un traje vestido a medida. Y si te permiso, sí, claro. una breve referencia, porque es una pregunta bien pertinente. Hay que abrirse al mundo para entender, para aprovechar de las experiencias. El Uruguay es un país muy insular. Tú sabes que el Uruguay es muy... Claro. Y sobre todo en educación somos muy... La sabemos todas, ¿no? Esa ha sido la historia nuestra, ¿no? Lamentablemente.
Entonces, yo creo que hay que abrirse al mundo para entender, pero hay que crear ese modelo de escuela nuevo nosotros. No es el modelo finlandés, no es el modelo chino, es el modelo nuestro. Porque los currículums hoy, el concepto que se habla del concepto glolocal. ¿Qué significa glolocal? Significa que tenés una mirada global del mundo y un aterrizaje local. Claro. Lo que tú no puedes tener es un currículum solamente globalista, porque tenés que tener en cuenta las realidades y circunstancias locales. Pero tampoco puedes tener un currículum solamente localista, porque tenés que abrirte al mundo. Entonces, yo creo que el traje a medida que tú mencionabas, Daniel, es tener un marco de referencia común de qué se quiere enseñar de las edades de 3 a 18 años. Modelo de escuela de jóvenes y de educación básica. Y después, libertad del centro educativo y flexibilidad para que desarrolle su propuesta educativa. Eso es posible, Daniel. Eso es posible, porque el debate en Uruguay no es entre lo público, lo privado, lo formal o lo informal. El debate en Uruguay es si tenemos las voluntades, las capacidades, las herramientas y los instrumentos para hacer de la educación una prioridad y para darle a cada niño una oportunidad real de aprender. Y eso implica, Daniel, cambiar la mirada. Bien, te quiero agradecer muchísimo este valioso aporte. Ojalá que podamos seguir hablando de este asunto en breve. Simplemente una cuestión final, ¿no? Me quedé con lo del partenariado, lo de profesor y alumno casi compañeros para aprender. Yo me pregunto, cuando tomo una tablet, el smartphone, ahora tan difundido, ¿no? Cualquiera tiene toda la información aquí. ¿Cómo hago yo para traer a un pibe, digamos a un gurí, a mi clase y que me preste atención? Lo que pasa es que el tema es que las tecnologías de información y comunicación, como tú mencionas, implican redefinir la relación entre el alumno y el docente, porque la educación sea tanto en el espacio de la relación presencial necesaria, ineludible, y en el espacio virtual. La escuela, yo leía hace un poquito el director ejecutivo de Google que lo decía, la escuela va a tener que encontrar la manera de un punto de acuerdo entre ese mundo virtual del niño y el mundo real físico de la escuela. ¿El plan Ceibal, Renato, fue bueno pero quedó quieto? El plan Ceibal es una poderosísima herramienta de inclusión digital, necesaria y compartible 100%, requiere inclusión pedagógica. ¿Y qué significa inclusión pedagógica? Requiere que los docentes y los alumnos lo entiendan como una manera de motivar mejores aprendizajes. Y eso requiere justamente un cambio de rol docente. Ahí vamos al punto que enseñamos. El plan Ceibal, en el esquema curricular actual, muy contenidista, poco conectado con el mundo real, tiene un desarrollo limitado. El plan Ceibal es una herramienta formidable en un currículo mucho más flexible, mucho más receptivo a las necesidades de la población, de los niños, de los jóvenes. Entonces, la inclusión pedagógica del plan Ceibal es un debe. Yo creo que lo tienen muy claro sus autoridades, lo hemos conversado con Bressner muchas veces. Me parece que lo importante ahora es colocar el plan Ceibal en el marco de una reforma educativa. Lo que creo que no hay que hacer es dejar el plan Ceibal aislado de una reforma educativa. Claro. Porque repensar el plan Ceibal o repensar la escuela de tiempo completo, repensar la escuela rural o repensar el liceo o la escuela técnica es repensar el sistema educativo. Exacto. Lo que no podemos hacer es cambiar sin repensar el sistema educativo. Si no repensamos el sistema educativo y si no tenemos sistema educativo, claro. Porque muchas veces nos preguntamos si en realidad nuestro sistema educativo es una suma de partes, más que un sistema educativo. Claro. Si no tenemos sistema educativo, no hay porvenir para la educación en Uruguay. Muchísimas gracias, Renato. Gracias a ustedes. Renato Perti estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Es muy reconfortante este reencuentro con Renato Perti. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto, Daniel. Bueno, un placer y una alegría estar contigo. Bueno, igualmente para nosotros, hace mucho tiempo no nos veíamos. Es cierto. Siempre con ese desvelo por la educación. El sociólogo Renato Perti hace muchos años que está en la investigación educativa, de hecho es magíster en esta área, pero además ahora coordinador del programa de fortalecimiento de capacidades curriculares y de diálogo político de la Oficina Internacional de Educación de UNESCO. Un título largo para un concepto breve. A ver. Sí, en verdad, la UNESCO trabaja, como tú sabes, en los temas educativos y uno de los temas educativos fundamentales que trabajamos a escala mundial es el tema curricular. Es decir, lo que está claro en el mundo, tú lo puedes ver en países de Europa, pero también en países de África, de Asia, países árabes, de América Latina, es que las buenas propuestas educativas, las propuestas educativas que llegan al aula, como hemos hablado alguna vez, Daniel, son aquellas en que están basadas en buenas propuestas curriculares. Claro.
en tener claro qué educar y cómo hacerlo. Entonces la UNESCO intenta apoyar a los países a través de programas de formación. Por ejemplo, la semana entrante comenzamos en Uruguay la 4ª edición de un programa de formación en currículo para toda América Latina y el Caribe, que lo hacemos en coordinación entre la Universidad Católica y la UNESCO. Son cosas que a veces no se saben, ¿no? Claro, pero sí, Uruguay se está convirtiendo en un centro de formación regional en temas curriculares. Por ejemplo, la semana que viene vienen 13 colegas haitianos del Ministerio de Educación de Haití para formarse en currículum, porque nosotros desde la UNESCO vamos a apoyar su proceso de reforma curricular. Entonces, esas cosas que a veces no se conocen, bueno, la UNESCO ha elegido el Uruguay para ser un centro de formación regional en currículum. O sea, quedan ocultas por la coyuntura muchas veces. Quedan ocultas por las coyunturas y no por la mirada de largo aliento. Claro. Es decir, entonces, lo que uno observa muchas veces en el debate educativo, Daniel, y tú que has sido un paladín en cuanto a llevar el tema a la opinión pública, en agendarlo, es que muchas veces discutimos sobre condiciones para enseñar y no discutimos sobre qué enseñar. Ejemplo, es cierto que por supuesto hay que seguir mejorando las condiciones de infraestructura, las condiciones de equipamiento, ni qué decir, los salarios, tú lo hablabas ayer con el profesor Pastrana, pero también es necesario preguntarse qué quiere educar, porque si uno no tiene claro en qué quiere educar, el resto no hace la diferencia. Es decir, si tú definís un modelo de escuela distinto, tenés que hacer una construcción diferente, un equipamiento diferente, o tenés que formar a los docentes de otra forma. Entonces yo creo que el Uruguay lo que necesita hoy día es repensar la educación, claro, es repensar los modelos educativos. La escuela primaria, que fue, como tú sabes, y viniendo del interior, de Tacuarembó, donde hubo experiencias muy interesantes, y hay de escuelas rurales, la escuela rural y la escuela en Uruguay en general, que ha sido un factor fundamental de integración sociocultural en el siglo XX, hoy la escuela tiene que ser reinventada. Entonces, ¿qué hacen los países? Renato, sí, creo que hay dificultades allí con los puentes entonces, ¿no? Claro, esas conexiones exactamente. Que definitivamente desde hace bastante tiempo ya han evidenciado cierta patología además. Ahora, desde aquella escuela artiguista, digamos, Sí, de 1815 a la actual, uno siempre supone que las escuelas son la sociedad que queremos, o allí empieza la matriz de esa sociedad que queremos. ¿Acaso la educación corresponde con el país que tenemos? Por decirlo en términos mucho más prácticos, muchas veces se dice cada país tiene la educación que merece. Claro, tú has colocado el tema central. Lo que sucede es que yo creo que en esto hay que pensar en un acuerdo educativo para 20, 25 años. Y si el sistema político no agenda este tema de una manera sustentable y profunda, no tenemos porvenir como sociedad. Y este no es un tema de unos y de otros, no es de culparse unos a otros o reprocharse unos a otros. Hoy día ya no hablan de la escuela primaria de 6 años. Lo que se habla hoy día es de la escuela básica de 10 años, que es una escuela que incorpora el nivel de educación inicial, lo que históricamente nosotros denominamos la educación primaria y lo que hoy es el ciclo básico. ¿Por qué? Porque en esa misma escuela los niños comparten con los profesores y los docentes un espacio de formación común. Hay coherencia, consistencia, coordinación y colaboración entre maestros y profesores. Hay sistemas de evaluación comunes, porque tú sabes muy bien, Daniel, que uno de los dramas del Uruguay, del abandono, es que como se enseña en secundaria y como se evalúa en secundaria es muy distinto como se hace en primaria. Claro. Y quien paga los platos rotos de todo esto es el joven. Entonces, repensar la escuela, repensar los liceos y las escuelas técnicas. Hoy, por ejemplo, quizás haya que hablar de educación de jóvenes. Porque hoy un joven, como tú bien sabes, tiene que tener formación en el área técnica y en la formación de la educación general, pero no separadas, sino integradas. Claro.